bienvenidos a un nuevo capítulo de 4142. Hoy contamos con la visita del doctor Ezequiel Vergara, que es docente de la Universidad Nacional de Chilecito en materia en la asignatura de Derecho del Consumidor, y se dedica profesionalmente al ejercicio de los derechos a la defensa de los derechos de los consumidores, y preside otra asociación. Digamos, este espacio lo llevamos adelante desde el Club de Derecho, que es Asociación de Consumidores, y por eso hemos decidido invitarlo, porque preside una asociación que se llama Acción y Defensa del Consumidor y del Inquilino, ADCOIN. Bienvenido, Ese. ¿Cómo estás, Fede? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y un gustazo que nos visites, Ese. Yo rescato mucho la actividad que llevan ustedes adelante. Nosotros desde el Club de Derecho rescatamos, porque lo mencionamos siempre. ¿Qué hacemos a la gente? A mí me interesa que la gente conozca lo que hacemos. Y yo destaco el rol que las asociaciones de consumidores llevamos adelante por varios motivos. En realidad, las asociaciones de consumidores o las asociaciones que defienden los derechos en general. Porque a nivel nacional tenemos una figura que es el defensor del pueblo de la nación, que es un órgano público encargado de la defensa de los derechos de incidencia colectiva, como ambiente y consumo, 41, 42, que están establecidos en la Constitución Nacional. A nivel provincial, también el defensor del pueblo es el órgano público encargado de defender estos derechos, que es ambiente y consumo. Pero ¿qué sucede? A nivel nacional, lo venimos señalando, lo venimos denunciando, exponiendo en cada instancia, en cada oportunidad que tenemos, porque la verdad que preocupa. La Constitución ya tiene 31 años, la Constitución Nacional lleva 31 años de vida, la Constitución que se reformó en el año 94, que introdujo la figura del defensor del pueblo de la nación, y la Constitución de Córdoba es más vieja todavía porque es del año 87 que se instituyó a la figura del defensor del pueblo. Pero ¿qué pasa? A nivel nacional, desde el año 2009 no tenemos defensor del pueblo, por lo tanto no hay defensa judicial de estos derechos. Y en Córdoba, si bien la figura del defensor del pueblo es del año 87, una ley orgánica, una ley que va a regularla, al funcionamiento del defensor del pueblo, le impide llevar adelante la defensa de los derechos de incidencia colectiva, es decir, ambiente y consumo. Entonces, a nivel nacional no tenemos defensor. Y en Córdoba no puede litigar. Entonces, es ahí donde las asociaciones tienen una relevancia muy importante, porque somos las que llevamos adelante, las que venimos a suplir esta desidia de parte del Estado, esta omisión de políticas. Entonces, por eso es que queríamos compartir este capítulo para hablar un poco del rol y de la experiencia que tienen ustedes. Bueno, sin dudas, las organizaciones, las asociaciones de consumidores hoy están infravaloradas, pese a que en la Constitución Nacional le da un lugar fundamental. No hay solamente dos organizaciones mencionadas en la Constitución Nacional de este tipo, dentro de lo que sería la sociedad civil. Claro. Las organizaciones gremiales y las asociaciones de consumidores. Entonces, tienen una importancia fundamental. Y si uno mira a otros países, si uno compara, por ejemplo, con España, tienen roles muy interesantes. Analizan productos, tienen una influencia en la economía, pueden ver concretamente si un producto o servicio sirve a los consumidores o no. Acá estamos en una etapa que yo diría medio embrionaria, medio recién se está empezando a formar, a realmente darle la importancia y producto básicamente del esfuerzo que ponemos los integrantes de las distintas asociaciones de consumidores. Somos pocos, no llega hoy a 40. La verdad es que el Estado, tanto el municipal, provincial como nacional, no nos dan un apoyo como merece, según uno puede leer en el propio texto, ¿no? Ya sea la Constitución de Córdoba o la Constitución Nacional o toda la propia normativa que da un rol fundamental de defensa, de representación, de educación al consumidor, pero que en la práctica vemos que de parte de los organismos estatales más que nada es controlar si se cumplen ciertos requisitos, pedir, exigir determinadas cuestiones, pero es muy poco lo que se da, ya sea para financiar o ya sea para que se logren realmente estos objetivos. Creo que una de las principales, coincidirás, y esto lo hace mucho también el Club de Derecho, es el tema de la educación, ¿no? En ADCOIN siempre tratamos de formar a los consumidores en cuestiones básicas. Nosotros trabajamos fuertemente con la cuestión de los inquilinos porque es una cuestión que estuvo en agenda, diría. Bien, contanos eso. Contanos.
el objeto de defensa principal, ¿cuáles son ustedes los campos de acción que llevan desde Adcoin? Bueno, tenemos tres grandes, digamos, objetos. Por un lado, lo que son las relaciones de consumo más llanas, digamos, lo que son hoy fundamentalmente autoplanes, lo que pasa también con los bancos, las estafas bancarias, bueno, todas esas cuestiones que hoy son las fundamentales y diría las más comunes del consumidor en Argentina, donde todo está asignado o estaba, veremos, por la inflación y todo se ve afectado por la inflación y donde diría que la mitad o no sé si más de los problemas de los consumidores en algún punto tocan a la cuestión de la inflación. Por ejemplo, una aerolínea no te da un pasaje y después te quiere devolver el mismo valor económico, ¿no? Un caso típico, cuando sabemos que por inflación se devalúa el precio y entonces claramente si te devuelven la plata un año después te están dando nada. Bueno, hoy vamos a ver si se resuelve ese tema, por ahora no está resuelto, sigue siendo un elemento central. Otra cuestión tiene que ver con las cuestiones de los inquilinos. Es una asociación que receptó desde el momento de su fundación cuestiones relacionadas con la problemática de los alquileres. Coincidió ¿Vos creés que el inquilino es consumidor? Sin dudas. Porque la ley expresamente no lo establece. Y hoy la mayor, debe haber tantos consumidores como inquilinos. Claro, porque nosotros propugnamos... el acceso a la vivienda cada vez se hace más lejos, más imposible para la clase media. Es materia de debate, pero nosotros propugnamos que no habría lugar a dudas que en la enorme mayoría de los casos el inquilino es una subespecie entre los consumidores. En el nombre de la asociación quisimos reforzar esto, como para que no quede duda, consumidor e inquilino, pero la verdad es que nosotros trabajamos los casos de inquilinos desde el punto de vista que es básicamente un consumidor, porque sería muy injusto quitarle a uno de los consumidores más vulnerables, porque es el consumidor que necesita entrar a una vivienda. O sea, los otros consumidores en algún punto son cuestiones patrimoniales que pueden o no afectar su vida diaria, pero el inquilino, estar en una vivienda y que no se le brinde la correcta información, que se ponga en riesgo su vida con una instalación eléctrica inadecuada, que no se le brinde el trato digno dispuesto en la Ley de Defensa del Consumidor, es muy grave. Es una situación que tiene esa característica que algunos autores, digamos, no quiero entrar en cuestiones más técnicas, pero lo quieren encarar desde el lado del hipervulnerable, otras cuestiones. Para nosotros no cabe duda que el inquilino es una subespecie, más con la reforma que hubo en la Ley de Defensa del Consumidor y luego con la propia incorporación de toda la normativa de consumo y del contrato de consumo a lo que es el Código Civil y Comercial. Y luego vinieron reformas. Nosotros, otro aspecto importante y que por suerte Adcoin tuvo mucho protagonismo, tuvo que ver con las reformas. Hicimos lo que pudimos para tratar que estas idas y vueltas que tuvieron los últimos gobiernos en relación a materia de ley de alquileres afectara lo menos posible los intereses de la relación contractual, porque cuando uno mira a veces solo la protección del inquilino que está dentro del inmueble, se olvida del inquilino que está fuera. Entonces, por ejemplo, algunas normativas, el que va a alquilar. Claro, algunas normativas de congelamiento de precios, por ejemplo, que hubo dictadas en la pandemia, por ejemplo, por supuesto favorecían al inquilino que estaba adentro, pero el que estaba buscando un inmueble no conseguía nada con inquilino. No. Entonces, es difícil, hay que buscar ahí el equilibrio y por suerte tuvimos mucha participación en los esquemas y gran parte de lo que, pese a que hubo una derogación importante en materia de cuestiones de alquileres, gran parte de lo que nosotros trabajamos quedó, porque eran modificaciones que estaban no en la parte de la ley específica, sino en el Código Civil, así que bueno, tenemos el orgullo de que muchos artículos del Código Civil y Comercial fueron una propuesta. Bueno, luego, ¿sabes cómo es esto? Siempre uno propone un artículo, eso se matiza, se modifica, pero quedaron en el Código Civil y Comercial. Vos sabés que lo que estabas diciendo recién de los hipervulnerables, yo pienso en el inquilino, no el que alquila un local para una empresa, sino el inquilino que alquila un inmueble para que sea esa su vivienda. Y yo pienso lo pongo a la altura del consumidor hipervulnerable. O sea, que es ese consumidor que está mayormente expuesto a prácticas que van a afectar sus intereses. Es así. Entonces sí. yo digo, ¿y por qué pienso esto con el inquilino? Porque en la mayoría de las veces va a contratar va a buscar un inmueble para alquilar y va a estar siempre en el medio una inmobiliaria. Esa inmobiliaria le va a dar
establecido ese contrato que no va a poder negociar. Van a estar establecidas todas esas cláusulas como un contrato de adhesión, como si va a comprar un autoplan, que es ese formulario y es así, y si no te gusta, bueno, búscate otro inmueble. Y todas esas cláusulas que van a contener allí van a tener establecido un montón de situaciones que no van a estar protegiéndolo. Exactamente, pero con ese agravante, que una cosa es el auto y otra cosa es la vivienda, y muchas veces la vivienda de tu familia, el lugar donde vos te instalaste, a lo mejor pasaron 2 años y después hay una modificación absolutamente descabellada de las condiciones. Y muchas veces algunas teorías jurídicas, de nuevo, no me quiero poner técnico, pero con esto del hipervulnerable o el acceso a la vivienda o algunas cuestiones, yo creo que toda normativa protectoria debe concursar, ahí debe ser metida cada una en su parte para proteger a la persona. Bien. O sea, en definitiva el derecho lo que busca es eso, proteger a la persona. ¿Y cómo le vamos a negar una de las protecciones más fuertes que tenemos de la ley, sobre todo en lo que hace al deber de información, la cuestión de la seguridad, la vivienda y demás, que es la de consumidor? Entonces, desde ahí pensamos que no hay dudas que al inquilino le cabe toda esa protección tan fundamental que aparte tiene esta jerarquía constitucional. Tal cual. Por eso la importancia del trabajo que venimos haciendo en materia de alquileres. Y bueno, por supuesto, después nos queda todo lo que es el eje a futuro, ¿no? Las cuestiones de las nuevas tecnologías. Como asociación le pusimos el nombre, si bien claramente tiene ese refuerzo entre consumidor e inquilino, también dice Altcoin. Mucha gente decía que eso es una criptomoneda. ¿De qué se trata? Bueno, es también una especie de juego con esta idea de lo que se viene, de las tecnologías, del consumidor que está en esta nueva era digital, que hoy ya nos aparece la inteligencia artificial como algo ineludible, que ya lo estamos viviendo y que sin dudas va a modificar nuestra relación cotidiana y nuestra relación con las grandes corporaciones. Que ahí es donde está, creo, la base fundamental de tener una voz que pueda hacer frente a una representación que muchas veces los estados, por tener intereses, por tener financiación o por lo que fuere, no están realmente bien parados frente al avance de estas corporaciones y de estas inferencias en la vida de las personas. Contanos la experiencia que tienen ustedes en la defensa de los derechos de los consumidores. ¿Qué tipo ya dijiste recién que, por ejemplo, casos de autoplanes o de problemas que tienen con los vuelos, con las compañías aéreas? ¿Qué tipo además de esto, qué casos tienen? Lo que nosotros, bueno, desde o de el plano, autoplanes, por ejemplo, ¿qué problemas de autoplanes plano tienen? Formación, cuota, ya comentamos algo. Plano de asesoramiento también. Después tenemos asesoramiento que es gratuito. Asesoramiento que es gratuito, sí, es por un sistema de asociación, digamos, a la propia asociación para contribuir con lo que serían los gastos básicos de la organización. Y también algo que realmente está cada día con mayor crecimiento, que es un sistema de audiencias propio de la organización y que con la caída de sistemas gubernamentales como lo que es el COPREC, que ya no está más, hoy el tiene COPREC también... era un centro que estaba a nivel nacional que permitía llevar adelante las mediaciones o las instancias de los reclamos que se hacían a nivel federal. Eso se cerró hace unos meses. El gobierno actual decidió cerrarlo, entendiendo que había una superposición con las funciones de la provincia. Bueno, cuestionable la decisión. Más allá de eso, nosotros entendemos que también la sociedad civil, y la ley así lo establece, puede tener un sistema de audiencia. Y luego, por supuesto, el rol clave, al igual que... Vos hablas de audiencia para que la gente común lo pueda entender. El consumidor que se ve vulnerado se presenta ante la asociación, nos presenta el reclamo y nosotros, recibido ese reclamo, llamamos al proveedor y lo traemos esa es la audiencia que exactamente, dice, el consumidor hace un reclamo. Llevamos adelante esa instancia, esa reunión entre el consumidor y el proveedor y tratamos de que lleguen a un avenimiento, a una... Exactamente, el proveedor ahí tiene que, lo que le decimos, arreglo. Fijar posición, ¿no? De decir si reconoce el problema del consumidor, si no lo reconoce, bueno, en fin, cuál va a ser la solución que le da. Y si eso se da en ese marco, se puede llegar a resolver el caso, y si no, el caso ya pasa a juicio. Listo, por eso, pero digamos, esa instancia que llevamos adelante las asociaciones es lo mismo que hace la provincia también o la municipalidad, de llamarlo al proveedor
a que solucione el problema que nos denuncia, nos cuenta el consumidor. Exactamente. Si esa instancia no se lleva adelante, no se logra un arreglo, el consumidor ya le queda lista la instancia para, si después busca un abogado o lo que desee hacer, ya si quiere demandar judicialmente, esa instancia que lleva adelante con nosotros, digamos con las asociaciones de consumidores, ya le cumple esa etapa prejudicial. Así es, y de hecho fuimos una de las primeras instituciones que logró un acuerdo cuando se abrió la posibilidad de hacer acuerdos con el Poder Judicial para hacer oficios electrónicos. Entonces es muy simple, ya sea para el abogado o para el consumidor, pero esto en general los trámites los manejan los abogados, pasar el caso directo a tribunales. Y de hecho un caso muy interesante se dio con una empresa, no sé si la podemos mencionar, pero ya hay sentencia firme, un caso de Volkswagen, el caso Aguiló, en donde se sancionó fuertemente a la empresa porque faltó 7 veces consecutivas a las audiencias en Atcoin. Bien. O sea, la empresa decidía no ir. Entonces, finalmente, se llevaron esos 7 consumidores, fueron juntos a la justicia y se evaluó, y la verdad que era completamente injustificado que la empresa no haya acudido a brindar las explicaciones básicas en relación a un autoplan a los consumidores, y en gran parte motivado por eso se impone una fuerte multa, hoy serían más de 200 millones de pesos, que fue, por supuesto, a favor de los consumidores. O sea, un consumidor se llevó 200 millones de pesos. En realidad fueron 7. Bueno, entre 7 se llevó casi 30 millones de pesos cada consumidor. Exactamente. Y la razón fundamental fue que la empresa no acudió a las audiencias de la Asociación de Consumidores. Que se llevaron adelante en las asociaciones. Exactamente. Interesante. Y bueno, por último, claramente, compartimos con Club de Derecho las cuestiones judiciales, lo que son juicios colectivos. Atcoin ha promovido muchos juicios contra constructoras, contra planes de auto, contra bancos, por cargos de tarjeta. Contanos con las constructoras, ¿qué denuncian los consumidores en la asociación? Bueno, sin duda las constructoras, sobre todo lo que es el tema de casas prefabricadas, son ya un clásico, hay un elevado incumplimiento, y lo que denuncian es la falta... Que prometen la construcción de la casa en una especie de autoplan. Sí, y luego no la entregan. Y después no la entregan. Entonces van pedaleando y van usando la plata. Siempre recomendamos a los consumidores que verifiquen la solvencia de la empresa. Lo que pasa es que generalmente estas empresas primero cumplen, se hacen una propaganda, un boca en boca, porque entregan, bueno, esto pasó también con muchos casos. El enorme caso que está en quiebra hoy, con lo cual es muy común. Lamentablemente hemos metido varias de estas acciones colectivas a tribunales y no hemos tenido suerte. Han sido acciones que han sido rechazadas por cuestiones técnicas, pero creo que todavía el Poder Judicial no termina de entender a la acción colectiva como una herramienta práctica para solucionar un número masivo de damnificados y tratar de buscar una solución. Al final pareciera que la única forma es que la empresa termine o denunciada penalmente o quebrada, en fin. Yo esto que estás diciendo del rol que cumplimos las asociaciones de consumidores y esto que estás mencionando de los juicios que se llevan adelante y la relevancia de esto. Yo quiero destacar lo siguiente. Cuando el consumidor viene a la asociación, cuenta el problema, cuando ese problema nos damos cuenta de que se repite en un número indeterminado de personas que hace su forma, que la empresa lleva adelante su forma de comercializar, que es violando los derechos de los consumidores, nosotros ahí advertimos que este problema no lo tiene solamente este consumidor que nos plantea el caso, sino que lo tienen varios. Entonces, a partir de ahí, la ley nos legitima para llevar adelante justamente esa defensa colectiva. Entonces, la asociación lleva adelante el juicio en base a toda esta información que recolectó por la denuncia que nos acerca, esta puesta en conocimiento que nos hacen los consumidores, y llevamos adelante judicialmente la defensa de ese colectivo, de ese grupo de personas indeterminadas que se están viendo afectadas por un proveedor que vulnera los derechos de los consumidores. Entonces, por eso yo rescato y agradezco y felicito por toda la acción que llevan adelante ustedes, porque a partir de eso, ¿qué es lo que logramos? No solamente restablecer el derecho en ese grupo, sino también logramos de a poco instalar la problemática y que, en definitiva, se reformulen políticas y disuadir la violación sistemática de los derechos de los consumidores. Y después tenés el caso que a veces no tenés el consumidor denunciante, pero que nosotros muchas veces lo tomamos como caso y lo creamos nosotros porque vemos que si no lo hacemos no lo va a hacer nadie. Por ejemplo, ahora las cuestiones del etiquetado frontal. El gobierno
ha modificado la normativa y alimentos que hasta hace 2 minutos tenían todos los sellos, pasan, el mismo alimento no tiene ningún sello. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Claro. Bueno, claramente el gobierno flexibilizó a favor de las industrias alimentarias todas estas reglamentaciones, Claro. y ahí es donde estamos planteando también a nivel acciones colectivas que esto realmente se aplique y que se cuide la salud y la buena alimentación de los consumidores. Yo sobre eso encuentro un punto, porque por eso decíamos en alguna otra ocasión que ambiente y consumo van muy de la mano, porque muchas veces son dos caras de la misma moneda. Y en este caso lo que vos mencionas con el tema del etiquetado frontal, hay algo clave que lo compartimos en las dos ramas del derecho, que es el acceso a la información. Entonces, para poder ejercer realmente el derecho necesitas estar informado, y si no se cercenan, pero además ahí yo traigo a colación un principio que es clave en materia de derechos humanos, que es el principio de progresividad y no regresión. Entonces, si nosotros antes teníamos una protección donde se obligaba a los proveedores a que nos informen sobre los productos que están en góndola, entonces desandar ese camino protectorio está violando ese principio de progresividad, es decir, esas políticas que se llevan adelante, que van tendiendo a ampliar cada vez más nuestros derechos, no se puede desandar. Por eso es de progresividad y no regresión. Entonces, ahí habría un vicio en las políticas que se están llevando adelante, que serían motivo, si me consultaran particularmente o en una instancia ya previa a un proceso, yo encontraría ahí un punto clave, que es la violación a los principios de progresividad y no regresión. De eso se trata la lucha, algo tan básico, por ejemplo, en materia alimentaria, que antes teníamos una calculadora y ahora esa calculadora no está más, Claro. y ya no lo podemos controlar. Bueno, la información es básica. Es clave. Y volver para atrás en una normativa Sí, que sacó el mismo gobierno, y bueno, entonces hay problemas ahí que si las asociaciones de consumidores no ejercemos ese controlor y no estamos atentos y no miramos lo que sabemos, que ningún consumidor individual va a ir a quejarse por la falta de sellos en un producto, pero al menos, si bien nos falta mucho desarrollo en este país, al menos las cuestiones básicas, en la medida de lo posible, en la medida en la que tengamos algunos recursos como para poder avanzar con ese tipo de juicios, hay que plantearlo, porque de nuevo, si no lo hacemos nosotros, ya como mencionaste en la introducción, no tenemos defensor del pueblo en ninguno de los estamentos, estamos complicados y los consumidores tenemos muy buena normativa, pero nos están faltando los protagonistas que puedan avanzar con esta protección. Bien. Bueno, yo para ir cerrando todo esto que vos estás diciendo, rescato nuevamente la intervención tuya, felicitarte como presidente de AdCoin y toda la labor que vienen llevando adelante. Creo que a futuro debería haber muchas más asociaciones. Tienen que tener presente que la gente que nos escucha o nos ve, que no en todas las provincias hay asociaciones de consumidores. Entonces, la situación de Córdoba, que hay asociaciones de consumidores, por ahí podemos llegar a defenderlo y estar más atentos a la problemática, pero sepan que no en todas partes esto está. Entonces son deudas que se tienen con los consumidores y que alentamos y promovemos o pedimos al Estado que promueva, valga la redundancia, este tipo de políticas para que haya más asociaciones de consumidores. Muchas gracias, por la visita. Muchas gracias a vos por la invitación. Nos vemos entonces el próximo capítulo.